Espíritu y ser partes de esta comunión tan preciosa que has preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, mis amados hermanos, ustedes se recuerdan que la semana pasada nosotros terminamos de estudiar lo del libro de Génesis, ¿no? ¿Ustedes terminaron de leer lo que tenían pendiente? Génesis, ¿qué iban a leer ustedes? Génesis. ¿Ah? Ajá. ¿Lo leyeron? Ok. Díganme otra vez los capítulos para ver si estamos bien. Ajá. Ok. Miren, escuchen esto. En esos capítulos, ustedes tuvieron que haber leído. Ya hasta ahorita, vamos a generalizar. Vamos a hacer como que ya estamos todos en sintonía. Nosotros ya leímos la creación del mundo, de los cielos y de la tierra. Vimos que en el séptimo día Dios reposó. Vimos la historia de Abraham. Ustedes profundizaron más en su casa acerca de la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Ya saben por qué Abraham ofrecía sacrificios en altares hechos de piedra. Ya saben cuál fue el primer sacrificio que se ofreció en toda la creación, en todo el universo, y lo ofreció Dios. En el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, él mata a unos animales y le hace vestidos de pieles, ¿no? O túnicas de pieles. Este es el primer sacrificio animal que se hace como una señal de sustitución del pecador por un sacrificio. ¿Sabemos eso? Que los cielos y la tierra fueron creados ¿en cuántos días? 6. ¿Y en el séptimo qué hizo Dios? Ok. Hablamos de Abraham y de su pequeño problema que tenía emocional o psicológico con su sobrino Lot. ¿Sí recuerdan eso, no? Ok. Abraham tenía ese pequeño problema, pero Dios lo ayudó. ¿De qué forma? Recuérdense que él tenía su problema con Lot, ¿no? ¿Y de qué forma Dios ayuda a Abraham a desprenderse de Lot? Cuando le pidió a su hijo. Ajá, no, de Lot primero. Cuando ya le pidió a su hijo, porque ya él estaba al final, ¿no? De su sobrino, perdón. En el primer momento tienen un conflicto, ¿sí? Lo separa. Dios lo separa. Dios lo separó porque Dios permitió que eso pasara. Y lo separó a Abraham y a Lot. Y Lot fue y tomó el camino que él quiso. Luego pasó algo y Abraham lo fue a buscar. ¿Qué fue lo que pasó? La guerra entre los reyes de Sodoma, entre Kedorlaomer y toda esta gente. Cuando hubo este conflicto, guerra de muerte, ¿no? Abraham fue a rescatar a Lot. Luego hablamos del segundo acontecimiento, que fue la destrucción de Sodoma. ¿Okay? Cuando ocurre esta destrucción, Abraham comienza a clamarle a Dios o interceder por Lot. Y nos damos cuenta de que no tenía la razón, ¿verdad? Estaba intercediendo por alguien que no tenía que interceder, ¿sí? Pero a pesar de eso, Dios es grande en misericordia. Y Dios dijo, ¿será que le oculto lo que está pasando con Lot o lo que voy a hacer? ¿O se lo digo? ¿Qué les expliqué acerca de eso? ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué sabía Dios que iba a pasar? ¿No se acuerdan? Dios dijo que Él le iba a ser fiel, que Él iba a servir, que Él iba a enseñar su palabra a sus generaciones. Y como Abraham le iba a ser fiel, en el futuro, Él decidió decirle lo de Lot, porque Él sabía el apego emocional que tenía por Lot. Mas esto no significa que Lot se fuera a salvar de las consecuencias que Dios tenía para él. ¿Me están entendiendo? Yo les expliqué que esto era exactamente igual a lo que había pasado con Moisés y el pueblo de Israel, que Moisés estaba clamando por un pueblo al cual Dios le dijo, ellos no me van a seguir, ¿verdad? Y Moisés clamó y clamó y Dios dijo, bueno, los voy a dejar vivos, pero a la final, ¿quién terminó cargando con ese peso? Moisés. A la final no entraron, porque no entraron, sino que entraron fueron los nietos, vamos a decirlo así. Y a pesar de todo esto, el que cargó con toda esa gente grosera, sinvergüenza, que no quería nada con Dios, fue Moisés. Entonces, por estar clamando por gente que no quería nada con Dios, que Dios le dijo, yo no quiero nada conmigo, el que llevó la carga fue Moisés. Algo similar le pasó a Abraham. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta era una enseñanza que yo les dije, que Dios sabe el futuro y sabe qué es lo que va a hacer con las personas, que no nos metamos en eso. Luego hablamos de que después que pasa todo esto, venía la historia de ahora Abraham con su verdadero hijo, ¿no? Les comenté que él también había tenido un hijo con la esclava, que este era, como yo le dije, un cacho, ¿no? ¿Qué pasó con ese hijo que tuvo con la mujer, con su esposa? Yo les expliqué que Dios se lo había pedido, ¿sí? Recuérdense que Dios le había quitado a Lot en varias ocasiones.
Pero en esta vez le estaba pidiendo al hijo de sangre. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se lo negó o se lo entregó? Aquí vemos la primera sustitución, escúchese bien, para salvar al hijo de Abraham por un corderito que se había enredado allá atrás. Sabemos que eso lo enredó Dios allá atrás. ¿Fino? Ok, los capítulos que íbamos a leer eran los capítulos 20, 21, nacimiento de Isaac. 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, muerte y sepultura de Sara. 24, Abraham busca esposa para Isaac. Esto sí no lo vamos a ahondar mucho. Y 25, que es el que vamos a leer ahorita. Por favor, leamos el 25. Para pasar a lo que nos toca ahora sí. Estamos en el 25. Dice, la descendencia de Abraham. Ok, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medán, Medián, Isbac y Sua, y Joksam engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Afar, Ejer, Anón, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía. Ok, estamos leyendo el 5, ¿no? ¿Sí leímos el 5? Ok, ¿qué dice el 5? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Ah, ok. Hablamos al principio de que el papá de Abraham, ¿qué era? Yo iba a decir un cura, ¿no? El papá de Abraham era Taré, ¿no? Ellos vivían al otro lado del charco, como se dice, al otro lado del río. Y él era hacedor de ídolos, era el que hacía los muñecos, ¿no? Y los vendía. Él se había enriquecido mucho haciendo muñecos, ídolos. Taré iba a salir de su casa e iba a ir a Canaán. Pero en medio camino, antes de salir se le murió. Y vimos que Taré tenía este mismo problema que tenía Abraham, que era muy apegado a los hijos, ¿no? ¿Qué pasó con Taré? Parece que él hacía los muñecos, la Virgen María, la Santa Bárbara. Estoy comparando, porque esos no eran los mismos, ahorita son unos nuevos, ¿no? Entonces, cuando él hacía estos muñecos, ¿qué pasó cuando murió su hijo? Ahora, ¿a quién empezó a idolatrar él? A su propio hijo, a Aram, ¿no? Tanto fue el punto que él llegó a un lugar, una tierra, acampó ahí, hicieron su pueblo allí, y le puso a ese lugar Aram como su hijo, y se estancó. Luego Dios mandó a Abraham a salir de allí, porque ese lugar estaba pervertido. Recuérdense que les comenté que todo el dinero que había trabajado Taré, todo lo que él se había ganado, todas sus riquezas, iban a ser heredadas a sus hijos, ¿verdad? En especial al mayor. Abraham salió y dejó parentela, todo, dejó dinero, todo, negocio, dejó todo. Cuando Abraham muere, él había trabajado y se había enriquecido por Dios. Todo eso se lo dejó ¿a quién? En el versículo 5, ¿qué dice? Ajá, ¿por qué se lo dejó a Isaac? Si Isaac no era el mayor. ¿Cuál era el mayor? Ismael. ¿Por qué se lo dejó a Isaac y no a Ismael, que era el primero? Él dio la promesa. Exactamente, escuche. Aunque siempre se le deja todo el mayor al primero, sabemos que Ismael no era el que estaba en los planes de Dios. Eso fue un bochinche que tuvo él con la esclava. Entonces Dios le dijo, es a tu descendencia que te voy a dar con Sara, con tu esposa. ¿Estamos entendiendo? Por eso él le dejó todo ¿a quién? A Isaac, ok. Vimos que él tuvo más hijos después de Isaac, ¿cierto? Ok, 6. Pero los hijos de su concubina dio a Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham 75 años. Ajá. ¿Cuántos 75 años. Vivió poquito y vivió bastante. Ok, en comparación a nosotros, pero les cuento. Sabemos que esto disminuyó. Cuando leímos al principio vivían 900 y tanto. Ahora Abraham vivió 170 y tanto. O sea, esto bajó muchísimo, ¿no? Ok, vamos aquí. Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está al frente de Manré. Esto no se los voy a aplicar ahorita, pero bueno. Heredad que compró Abraham a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo ¿a quién?
Isaac. Su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ok. Esta tierra, yo no se las expliqué, pero ustedes tuvieron que haberla leído seguramente. Cuando se muere la esposa de él, ellos no podían comprar nada allí, porque ellos eran extranjeros, ¿no? Así como la gente que se va fuera del país. Entonces, Dios permitió que él comprara una tierra, y ahí sepultó a su esposa. Y él terminó siendo sepultado allí mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que todo tenía un sentido. Que Abraham compraba tierras en la tierra que Dios prometió que le iba a dar a él. ¿Okay? ¿Qué podemos entender aquí? Recuérdense que Abraham, cuando muere su esposa, él compró una tierra, un lugar allí, y allí sepultó a su esposa, y terminó siendo sepultado en la misma tierra que él compró. Pero la tierra por la que él compró, o la que le dieron, esa tierra era la misma tierra que Dios prometió que le iba a dar a su descendencia. ¿Qué les estoy diciendo aquí? ¿Qué pasó allí? Aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Piensa. Para que piense. Reflexione mientras yo bebo agua. Dios te puede decir a ti, tú eres un pastor, ¿verdad? Yo voy a hacer de ti un pastor. Pero hasta que tú no seas un pastor, hasta que Dios no lo haya hecho, tú no tienes nada de lo que debe tener un pastor. ¿Me están entendiendo lo que les digo? ¿Qué les quiero decir con esto? Aunque Dios le prometió que le iba a dar esa tierra, y era para él, aún no era el tiempo en el que Dios se la iba a dar. O sea, le tocó pagar por la tierra que Dios le iba a dar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo en el que Dios se la iba a entregar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pónganse ustedes que Dios me diga a mí, yo te voy a dar esa casa, Alejandro, esa casa al frente, esas 2 casas, te las voy a dar para ti. Pero mientras tanto no son mías, ¿verdad que no? Si yo no puedo disponer de algo que aún Dios no me ha dado. Digo que lo va a hacer a futuro, ¿me está captando? O sea, yo tengo que esperar el tiempo de Dios a que eso se cumpla. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Que hay que respetar los tiempos en los cuales Él hace las cosas. No nos podemos saltar esas cosas. Así Dios te lo haya prometido, tiene que ser en el tiempo de Él. Ok. Entendemos aquí. Aquí vamos a cerrar con lo que voy a concluir. Era, ¿quiénes fueron los que sepultaron a Abraham? Vean allí. ¿Quiénes fueron los que lo sepultaron? Isaac e Ismael. Sus 2 hijos mayores. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué Abraham se empecinó en separar sus otros hijos de Isaac? ¿Por qué? Agarró a los que tuvo después, váyanse lejos de mi hijo Isaac. ¿Por qué agarró a Ismael en el desierto y le dijo, vete con tu mamá fuera de aquí, lejos de mi hijo Isaac? ¿Por qué apartaba a los otros hijos de Isaac? Hacían como tropiezo. Para Isaac. Cuando Abraham muere, Dios bendice automáticamente a Isaac. Necesito que entiendan esto. Pasa algo. Y es que Isaac no era perfecto. No era perfecto. Es que Isaac fue un ultra santo, porque ustedes van a ver después que comete errores. Pero nos damos cuenta que sus otros hermanos iban a tener o iban a ser de tropiezo para lo que Dios iba a hacer en la vida de Isaac. A veces la misma familia puede ser de tropiezo para uno en el propósito de Dios. A veces es mejor alejarse de esas personas que son tropiezos, a tenerlas cerca. ¿Por qué? Porque interrumpen lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces estamos viendo lo que Dios nos está enseñando aquí, ¿no? Ok, pero eso no significa que se deba romper el vínculo familiar en términos de relación, porque al final Isaac e Ismael estuvieron juntos en el entierro de su padre. ¿Hubo algún problema con eso? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿podemos entender lo que les estoy explicando? ¿Amén? Amén. ¿Seguros? Amén. Ok, necesito que entiendan esto bien, porque vamos a leer otra cosa. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Déjenme que me ubique yo primeramente. Ok. Vamos al libro de Mateo, que se supone que ustedes lo leyeron en sus casitas. ¿Estamos allí? Ok. Quédense un momento en el libro de Mateo mientras yo me ubico acá.
Aquí pasa algo que es interesante. Ok. Ok, vamos dentro de los capítulos 20 y 30. Vayan buscando allí. Ok. Ok. En el capítulo 22, ubíquense en el 34, 22-34. Amén. En el 34, ¿qué dice? El gran mandamiento. Ok, vamos a estudiar unas cositas aquí y después esto lo vamos a enlazar con lo que ustedes van a continuar leyendo. Presten mucha atención acá. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, para ponerle a prueba, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tú, y con toda tú, y con toda tú Mente. Ok, vamos a empezar por aquí. Corazón, alma y mente. Les voy a explicar algo en fundamento aquí. El término corazón, alma, mente, bíblicamente suelen estar relacionados, o sea, como si se refiriese a lo mismo. Cuando yo le digo tiene un corazón quebrantado, cuando yo digo tiene el alma quebrantada, cuando digo su mente está quebrantada, estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, es el mismo término. Igual cuando le hablo, el espíritu está quebrantado, tu espíritu, es exactamente lo mismo, ¿me entienden? Es hacer referencia a esa parte de ti que es invisible, que nadie puede ver, que es inmaterial, pero que siente emociones, que tiene pensamiento y que toma decisiones. ¿Amén? Aquí nos está diciendo que cómo debemos amar a Dios. Con todo corazón. Ok, presten atención acá. Con todo eso que soy yo que no se puede ver. ¿Amén? Ok. ¿Quién puede escudriñar el corazón del hombre? ¿Sí? En el Antiguo Testamento dice: con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que representa tu ánimo, amarás a Dios. Pregunto, ¿Abraham amaba a Dios? Ok. ¿Por qué les expliqué yo que Abraham amaba a Dios? Recuérdense de la prueba que Dios le pidió, lo que le pidió a Dios. ¿Qué demostró Abraham allí? Lo que Dios le había entregado. Abraham tenía un problema y era que amaba más a sus hijos que a lo que debería amar realmente. Por ese motivo Abraham se apartaba de la voluntad de Dios y se iba a una guerra a rescatar a Lot. Por esos motivos Abraham hacía tontería, porque amaba mucho a sus hijos. Y Dios dice que lo ames a él por sobre todas. Yo les expliqué que no deja padre, madre e hijo por seguirme a mí, no es digno de ser mi discípulo. Cuando Abraham entregó a su hijo, él demostró que por fin había roto ese digámoslo así, como llaman la gente, maldición generacional. Pero era ese mismo patrón que tenía su padre, que su padre se estancó y no pudo seguir más caminando a la voluntad de Dios por la muerte de su hijo. Abraham lo estancaba Lot, lo estancaba Ismael, y hasta el mismo Isaac lo estaba estancando hasta cierto punto, hasta que Dios se lo pidió y que dijo él: tómalo, lo entrego, te amo más a ti que a mi propio hijo. Ahí demostró Abraham que realmente amaba a Dios por sobre todas las cosas, que todas las cosas para Abraham era su hijo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son todas tus cosas? Y esto que analicemos. Todas las cosas para nosotros varían. Para Abraham eran sus hijos. ¿Me están entendiendo? Hijos. Para cada persona puede ser algo diferente. Usted puede tener algo que usted ama mucho, que usted atesora mucho, pero que no es Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en este mandamiento? Que debemos despojarnos de eso. Porque si no nos podemos despojar de eso, entonces no amamos a Dios por sobre todas. ¿Abraham logró despojarse de Isaac? Sí. Eso significa que tú también te puedes despojar de eso que tú tanto amas, para poder amar a Dios por sobre todas. Ok, atentos aquí. Esto se pone más fuerte, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los... Jesús cambió este mandamiento, ¿ok? Amarás al prójimo como yo te he. Ok, vamos a entender aquí. Amar al prójimo y amar a Dios es igual. Vamos a volver a leer. Recuérdense de la historia de Abraham.
Acuérdense la historia de Abraham. Isaac era prójimo de Abraham. Pero amar al prójimo y amar a Dios es semejante, es igual. Piensa. Aunque parece igual, en realidad no lo es. Porque Dios es uno y no hay nadie como Él. ¿Estamos entendiendo? Ya les voy a explicar esto. Miren. Jesús dice en el 39, el segundo es semejante. Semejante. No es lo mismo amar a un prójimo que amar. Entonces, Dios dice después, ¿cómo tú dices que me amas a mí si no puedes amar a tu prójimo que ves? ¿Cómo me vas a decir que me amas a mí si no me ves? Aunque se parece, no es igual. Tienen relación, están conectados, pero son dos mandamientos diferentes. Nótese que Él dice, este es el primero y este es el segundo. ¿Me están captando? Hay que cumplirlo ambos, pero hay un orden. ¿A quién se ama más primero? A Dios y luego al prójimo. ¿Estamos entendiendo? No al revés, no primero al prójimo y luego a Dios. Nótese que parece una contradicción, pero no lo es. Porque si yo amo a Dios, Él me da de su amor a mí y yo puedo amar al prójimo. Pero si yo no amo al prójimo, significa que no amo a Dios tampoco. ¿Me están captando? Entonces, ¿a quién debo amar yo primero para amar al prójimo? Entonces, si yo digo que amo al prójimo, que no amo al prójimo, pero amo a Dios, no se puede. Porque para amar al prójimo, primero debo amar. ¿Estamos entendiendo la enseñanza? Esto es complicado al principio de entender, pero todo lleva un equilibrio. Abraham decía que amaba a Dios, pero cuando se le venía el zaperoco, él corría, dejaba a Dios solo y iba a correr detrás de Lot, poniendo a Lot por encima de Dios, lo cual es un pecado. ¿Me están captando? A pesar de esto, Dios tuvo misericordia de él. 40, perdón. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los... Vamos al 41 y aquí concluimos. Atentos muy bien aquí. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué significa Cristo? Es en griego, en hebreo, a Mesías, ungido. Significa el que le echaron aceite o lo embarraron con algo. En el término Cristo ungido se hacía referencia a aceite. A la persona cuando la ungían era porque estaba lista para ejercer un cargo de autoridad. Entonces se refería a ungir, echarle aceite para tomar el cargo de rey. ¿Estamos entendiendo? O sea, antes de que un rey tomara el cargo o la responsabilidad, lo ungían con aceite. Pero Jesús no es ungido con aceite, es ungido con el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? O sea, no es un cargo humano, es un cargo divino. Entonces, preguntan, ¿qué piensan ustedes acerca del que fue ungido por el Espíritu Santo para tomar el cargo de rey, no humano, sino celestial, de todo lo que ha sido creado? Miren, esto lo pregunta Jesús. Y luego le dice, ¿de quién es hijo? Aquí viene una pregunta fuerte que lo hablamos en el libro de Génesis. Vamos a ver si captan esto. ¿De dónde se hereda el pecado? Cuando la gente nace. Del Padre. Pero yo me arrepentí, pastor, porque mi hijo ahora nace pecador, porque tu carne es una cosa y tu corazón es otra. Esta carne sigue siendo pecadora aunque yo me haya arrepentido. Lo que se arrepintió fue mi corazón. Lo que fue lavado fue mi corazón. Y por consecuencia mi carne obedece a mi espíritu y al espíritu de Dios. Pero mi carne, triste y lamentable, pide pecado, igual que la de todo el mundo aquí. ¿Estamos claros? Entonces esta carne no puede entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, los voy a resucitar con un nuevo cuerpo que es incorruptible, no se puede dañar, no se puede corromper, no se llena de pecado. Amén. O sea que cuando yo tengo un hijo con este cuerpo, ¿estamos captando? Él va a heredar el pecado que mora en mi cuerpo y va a nacer con el pecado. ¿Me están captando? ¿Sí captamos o no? Por eso mucha gente, no, que se lo sacó de la mamá, que no sé qué más. No, los pecados los heredamos por medio del Padre. Ok, ¿por qué Jesús no nació pecador? ¿Quién es su padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y su madre María. Como no se hereda pecado de madre, sino de padre, y al padre ser Dios, Dios no ser pecador, él no heredó pecado. ¿Me están entendiendo? Por eso él no fue pecador y nunca pecó.
¿Qué significa esto? Que aunque le echaron palo y le dieron, él nunca pecó. Podía ser tentado porque tenía un cuerpo humano, mas nunca pecó. Ok. ¿De quién era hijo de Dios Jesús entonces? Ok, esto es fuerte. Cuando hablamos de Abraham, que él regresa de la guerra, ¿con quién se encontró? Melquisedec y el rey de... El rey de Sodoma. Ahí lo encontró Dios, Jesús, que era el rey de Salem, el valle de Sabe, el valle del rey, o el rey de Israel, o de Jerusalén, y le aparece el rey de Sodoma, el rey del mundo, vamos a llamárselo así, el mismísimo representante del diablo. Cuando Jesús va a cenar con los discípulos, saca pan, él venía de una guerra, y ya estaba por terminar la guerra. Lógicamente sacó el pan y el vino antes, porque después de la guerra iba a estar muerto, ¿no? Estamos entendiendo, ¿no? Saca pan y vino, hacen la cena como señal de una victoria, amén, y luego que da la señal de la victoria, él va y muere en la cruz. ¿Cuándo va a volver a sacar pan y vino Jesús o Dios? Cuando nos encontremos en la Nueva Jerusalén. Luego de toda esta guerra que va a ocurrir, al final en el libro de Apocalipsis, lo que llaman la última batalla o el Armagedón, como lo quieran llamar. Luego que pase toda esta guerra y toda esta cosa, nosotros nos vamos a encontrar con él allá arriba, ¿sí? Lo estoy diciendo mal. Va a llegar un momento, para que evitar que alguna persona lo escuche en el TikTok, lo vea y diga, no, te está diciendo una herejía. Va a llegar un momento en el que vamos entendiendo esto. Volvamos aquí a ver si captamos entonces. Le dijeron de David, ¿saben quién es David, no? Él les dijo, pues como David pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Escuchen esto, que esto es bien complicado de entender y si no me prestan atención se me van a volver un 8. Dios había dado palabra, la Biblia, y en la Biblia, cuando David la lee, dice que Dios, su Señor, le dice al Señor, al otro Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Quiénes son esos enemigos de Dios que fueron puestos por estrado de sus pies? Nosotros. Somos los que antes éramos enemigos de Dios, pecadores sin vergüenza, lolitrancos de falta de respeto. Y hoy estamos por estrado de sus pies. ¿Dónde terminamos siempre? Arrodillados o postrados a los pies del Maestro. Eso somos nosotros. ¿Nos puso o no nos puso por estrado de sus pies? Sí. ¿Y falta gente por terminar así? Sí. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Amén? Ok, eso lo entendimos. Vamos a volver a leer. Presten atención que esto es complejo. Pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, ¿a quién llama Señor? Escuchen. Dijo el Señor a mí, Señor. Vuelvo y repito. Dijo el Señor a mí, Señor. ¿Cuántos señores tenemos aquí? ¿Ah? Voy a volver a leer. Aquí aparece, si usted lee en la humanidad, hay dos, ¿no? Ok, voy a buscarle la referencia, Salmo 110.1. Sí, porque esto es bien complicado si no le prestan atención. Salmo 110.1, ubíquense allí, repito. Déjenme buscarlo en el teléfono. Salmo 110.1. Aquí vamos a entrar en un tema fuerte. Ahí santo la Biblia, Salmo 110.1. Salmo 110. ¿Ya ustedes se ubicaron? Están veloces, vale. Ok, Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor. Ok, esto lo escribió David. ¿Jehová cuál es? Dios. ¿Y quién es mi Señor? Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus... Ok, vamos a ver, los que han estado en las clases. ¿Por qué Carrizo en el Salmo 110.1 dice Jehová dijo a mi Señor? ¿Y por qué en mi Biblia dice el Señor le dijo a mi Señor? ¿Por qué no dice Jehová? Yo les expliqué que era porque los judíos, para tener cuidado de no hablar mal de Yahweh,
empezaron a llamarlo Adonai, el Señor, mi Señor. Ok, aquí la cosa se puso complicada. David es tataranieto ¿de quién? No, David. De Abraham. O sea que Abraham tuvo un voy a decir, quíntuple nieto, que era David. Y David tuvo un 13º quíntuple nieto que era Jesús. ¿Qué nos está diciendo la Biblia aquí? Escucha. Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia. Uno de esos hijos, vamos a decirlo así, fue David. Y de David nació Jesús. Pero David llama a Jesús mi Señor. Y Abraham, cuando se encuentra delante de Jesús, se postraba delante, aunque iba a ser nieto de él. María, que fue la que parió a Jesús, lo llamaba mi Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Que reconocían que él era Dios. Que aquí ya no importa mamá, papá, primo, nieto, hijo, esto no importa en el Evangelio. ¿Estamos entendiendo? Son netamente espirituales. Por eso Jesús le dice al varón, mira varón, he ahí tu madre, y mira mamá, he ahí tu hijo. Como que, ¿qué estás viendo para acá llorando por mí? Si yo soy el mismísimo Dios, que decidí nacer de tu vientre, porque así lo quise yo. Pero en realidad yo soy tu Señor, el que te dio la vida a ti. Aunque ella lo pensaba al revés, porque humanamente se sentía apegada a él porque lo había visto nacer de su vientre. ¿Qué rompió allí Dios? Esos vínculos humanos que nosotros tenemos entre nosotros mismos. ¿Por qué les digo esto? Y presten atención. Porque quizás en tu familia habrán personas que no van a ser salvas. ¿Me están entendiendo? Y Dios dice, tú no puedes aferrarte a la gente, a las personas, porque allá arriba no hay hermanos, no hay abuelas, no hay tíos, no hay esposos, todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Me están captando? O sea, la familia humana que tú tienes aquí es temporal. Y si alguno de ellos se perdió, tú no lo vas a recordar. ¿Estamos captando? Por eso David llama a Jesús Señor, como que si él fuera su padre, aunque iba a ser descendencia de él. Y aquí nos enseñan cómo Dios habla con Jesús, como si fueran dos personas distintas. Por eso usted puede ver a Jesús orando con el Padre y el Padre hablando con Jesús y el Espíritu bajando en forma de paloma, pero a la final es el mismo Dios. ¿Qué significa esto? Y presten atención. Si a ti se te aparece el Espíritu Santo aquí y se te aparece Jesús allá, ¿a cuál vas a adorar tú? ¿Ah? Es el mismo. Entonces, si yo adoro a Jesús, entonces Dios es celoso, Él no comparte su alabanza ni su gloria. ¿Verdad que no? O sea que si yo alabo a Jesús, estoy alabando a Dios. Y si alabo al Espíritu Santo, estoy alabando. Y si alabo a Dios Padre, estoy alabando. ¿Me están captando lo que les explico? Por eso les quiero decir que aunque estamos ahorita aquí y Dios está en nosotros, puede haber otra iglesia y allá también está Dios. Y puede haber un chino orando ahorita y ahí está el Espíritu Santo también hablando con él. No es que hayan tres Espíritus Santos, es que el Espíritu Santo es omnipresente y puede estar en varias partes a la vez. ¿Estamos captando esto? Ok, esto es difícil de entender, atentos aquí. No, Salmo 110, ok, aquí se pone la cosa más fuerte. Presten atención. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de... Presten atención aquí. Ustedes me dijeron que habían leído, yo voy derecho para allá. Espero que hayan leído de verdad, porque no estoy yo hablando solo aquí, ¿verdad? Este es el pasado y ese es el futuro, ¿verdad?
los sacerdotes se establecieron aquí. Aquí empezó el sacerdocio. Cuando Dios le dijo a Moisés, se va a establecer un sacerdote por medio de Aarón, que pin, que pan, que se van a poner así, se van a vestir así, van a entrar al tabernáculo, van a ofrecer animales, pim, pum, pan. Eso empezó aquí. Y eso empezó allí, y cuando Jesús estaba vivo, que nació, había sacerdotes establecidos por Dios humanamente. Pero antes de que Dios los mandara a ellos, estaba Melquisedec aquí. Vamos a poner que este es Melquisedec, que ya era sacerdote antes de que los humanos empezaran a ser sacerdotes. Pero Melquisedec, ¿quién era? Dios altísimo y poderoso. ¿Ok? Cuando estos sacerdotes empiezan, no duraron para siempre, porque en Israel pasó algo. Y es que se robaron el arca del pacto, los mataron a ellos y destruyeron el templo y acabaron con todo. Y sin templo, sin arca y sin esto, no hay sacerdotes humanos. ¿Verdad que no? Entonces ya no hay sacerdotes, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque los reventaron a palo y los mataron a toditos allí y destruyeron el templo. O sea que este sacerdocio empezó aquí y terminó aquí. ¿Estamos entendiendo? Empezó cuando Dios los mandó y Dios dijo, aquí termina el sacerdocio. Específicamente lo voy a aclarar. Terminó cuando Jesús murió en la cruz, que se rasgó el velo. Pero como ellos seguían, entonces Dios permitió que todo eso lo destruyeran para que ya no pudieran hacer nada porque estaban tercos todavía allí, ¿ok? Entonces eso terminó aquí, ¡pum! Pero Melquisedec ya era sacerdote antes. Y ese sacerdocio acabó, porque tuvo principio y fin. Pero este no terminó, sigue vigente. O sea que Jesús heredó el sacerdocio de Melquisedec. O sea, Melquisedec le entregó a Jesús el sacerdocio. Por eso es que es por orden de Melquisedec. Y como Melquisedec no tenía principio ni fin, ¿me están entendiendo? Y siempre era sacerdote del Dios Altísimo, Jesús siempre será el sacerdote. ¿Estamos entendiendo esto? O sea que Jesús es sacerdote no por ellos, sino por Melquisedec. ¿Estamos entendiendo? Un sacerdocio espiritual completamente y eterno que nunca terminará. ¿Sí entendimos esta parte? ¿Seguros? Ok. Vamos a ver. Nótense que yo les estoy explicando porque supongo que ustedes estudiaron y espero que aprendan algo nuevo. Ok. Si el sacerdocio de Jesús es infinito, nunca se acaba, vamos a entrar aquí en este punto. ¿Qué carrizo es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? No hablo de la iglesia católica, era un sacerdote bíblico, ¿no? Un sacerdote, el sacerdocio era el que tenía la responsabilidad, porque es sacerdote y sumo sacerdote, era el que tenía la responsabilidad de esa comunión o esa relación o esa comunicación que había entre Dios. El sacerdote, para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer primero un sacrificio. Eso no se los he explicado, pero se los voy diciendo. Tenían que matar un animal y rociarse todos de sangre para limpiar los pecados y luego entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Jesús, cuando ofreció el sacrificio y roció de sangre para entrar al lugar santísimo, no mató a ningún animal. Pero ¿quién sí murió? Él. ¿Y por qué bebemos la sangre de Jesús? Porque nos estamos rociando con su sangre para ser limpios del pecado. Porque el sumo sacerdote entró al lugar santísimo. Entró al reino de los cielos. Y usted me dirá, bueno, está bien, entró al reino de los cielos. No, es que no entró cualquiera. Porque si fuera entrado Melquisedec, da igual. Si fuera entrado un ángel, da igual. Entró un hombre que nació del vientre de una mujer. En Génesis leímos en el capítulo 3, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? ¿De dónde lo sacó? Del huerto. Y le dijo, fuera de aquí. Y puso una espada que se revolvía con un querubín. Dijo, no van a volver a entrar a este lugar. ¿Ok? Y dijo, no voy a permitir que coman del árbol de la vida. No sea que se queden en esa condición para siempre.
Cuando viene el orden de Melquisedec en Jesús, Él muere, muere entregando un sacrificio, rocía de sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de sus pecados, y un hombre que se supone que no iba a entrar nunca jamás a la presencia de Dios, entró al lugar santísimo. O sea que lo que antes se había prohibido se rompe y se restaura en Cristo. Cuando Él entra allá arriba, no en forma de Melquisedec, no en forma de columna de nube, no en forma espiritual, sino con un cuerpo de carne y hueso, ¿qué está diciéndonos Dios allí? Esto es lo más complicado, y presten atención aquí. Jesús es Dios, ¿verdad? Y también es hombre. Primero Dios se unió Él con la humanidad, y luego Él mismo con el cuerpo humano entró al reino de los cielos. ¿Quién es el intercesor de todo hombre sobre la faz de la tierra? Por eso es el sacerdote. Es el único intermediario entre el Dios Altísimo y todo ser humano en esta tierra. Con eso les quiero decir que la Virgen María no puede interceder por ti ni por nadie. El único intercesor es Cristo Jesús. Busquen el versículo cuando quieran. Ok, vamos a finalizar. Estábamos leyendo en Mateo, ¿qué? Mateo 22. Pues si David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. ¿Por qué no le respondieron nada? Porque para entender esto, mi hermano, para entender esto, usted tiene que tener revelación de Dios. Por eso les dije, esto es complicado de entender. Y se los expliqué lo más fácil posible porque esto es más profundo. Digámoslo así, lo que llama la gente enredo, porque no es un enredo, sino es la sabiduría de Dios, de entender que Jesús es Dios, pero también es hombre, y que ahora Dios y los hombres se unieron en Jesús, pero que Jesús nació sin pecado, aunque era humano, y que Él ofreció un sacrificio no de animal, sino de su propia sangre, para convertirse en sacerdote, y que en Apocalipsis dice, escuchen esto, que el que está sentado en el trono es Dios, pero que ahora Jesús también es Dios, y el Padre le va a entregar su trono para que Él se siente en el trono, y el que va a reinar ahora es Jesús, juntamente con nosotros. Porque esto puede parecer enredado, pero no lo es. Significa que el que sigue reinando desde el principio es Dios. Pero para humillar al diablo y demostrar que lo que Él hace lo hace bien, Él se sentó con un cuerpo humano, demostrando que nos ama grandemente, porque se hizo hombre por ti y por mí. ¿Sí me entienden esto? Amén. Ok, ahora voy a preguntarles si es verdad me están mintiendo. Ok. Vamos a ver. ¿Cuántas líneas sacerdotales había? 2. La que inició por Melquisedec. y la que inició por Aarón. ¿Sí? ¿Estamos aquí? La que inició por Melquisedec, ¿acabó? Nunca acabó, nunca acabará. En la que inició por Aarón y por su descendencia, ¿acabó? Ok. ¿Quién la acabó? Dios mismo. Por Dios mismo. A través de personas que fueron y destruyeron. Ah, no, bueno, pero eso ya fue al final. Pero cuando acabó realmente, cuando Cristo murió Dios en la cruz y se rasgó. El velo. Ok. El velo separaba el lugar santo del santísimo. No podías entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, hermano, te están diciendo que ahora el hombre llamado Jesús va a cruzar ese velo que no permitía a ningún hombre cruzar de velo, porque Él va a cruzar ese obstáculo, porque Él va a cruzar ese obstáculo, también van a entrar por mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso el sacerdocio humano ya no sirve para nada. ¿Captan? Porque el único sacerdote que fue establecido y va a permanecer por siempre es Jesucristo. Segundo, escuchen que esto es espiritual. El que tenga el espíritu va a entender esto. Jesús, ¿por qué no heredó pecado? ¿De dónde se hereda el pecado? Del Padre. Del Padre, del hombre. O sea que si usted nació pecador fue porque su papá fue pecador y el papá de él fue pecador. Y si vamos para atrás, el papá de todo el mundo es Adán. ¿Sí? ¿Y Adán fue pecador? Sí. Ya. Eso no se puede cambiar. Y punto. Todos somos pecadores. Pero ¿por qué Jesús no heredó pecado?
Porque era el hijo de Dios. Era hijo, De Dios. o sea que no era hijo de un hombre de carne y hueso, sino del mismísimo. Dios altísimo. ¿Quién embarazó a María? El Espíritu Santo. Si a María le embarazó el Espíritu Santo, entonces aquí viene la ignorancia. Ah, pero si le embarazó el Espíritu Santo, entonces el papá es el Espíritu Santo, no es el Padre. Lógicamente el Espíritu Santo y el Padre son el mismo, porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea que el Espíritu de Dios y Dios es el mismo. ¿Estamos entendiendo? Es como que yo diga, el brazo de Alejandro, la pierna de Alejandro, ahora el brazo y la pierna son dos personas distintas. No, es el brazo mío y la pierna mía, pero son parte de mí. ¿Me captan? ¿Sí me entienden o no? Amén. Ok, tercera pregunta. Presten atención aquí. Hablamos de Abraham. Que Abraham tuvo un nieto. ¿Cuál fue el primero? No, para no decir tatara. David. David, que fue rey de Israel. Y luego David viene. Jesús. Claro, tuvo hijo, y después viene Jesús. La promesa de bendecir a todas las naciones que le hizo Dios a Abraham se cumple por medio de ¿quién? De Jesús. De Jesús. ¿Cómo nos bendice Dios por medio de Jesús? Teniendo entrada al lugar santísimo Sí. mediante el sacrificio. Exactamente. ¿Estamos captando? Amén. Ok, atentos aquí, que se pone la cosa más fuerte. ¿Entendimos esta conexión entre Abraham y Jesús? O sea, que la promesa que Dios le hizo a Abraham es la misma promesa que Él hizo en el libro de Génesis, cuando Él dice a la serpiente, va a venir un descendiente de la mujer que te va a pisar la cabeza. ¿Captamos? O sea, que la promesa que Él le hace a Abraham no es porque Abraham sea bonito, es porque Dios tenía un plan. La promesa que le hace a David es porque Dios ya tenía un plan. Y la promesa que Dios te ha hecho a ti es porque Dios tenía un plan. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. No es porque nosotros seamos bonitos, es porque Dios tiene un plan. Dios lo bendiga. Amén. ¿Sí captamos ese pedacito aquí? Amén. ¿Fino? Por eso decimos que Dios nos conoció y nos amó primero. ¿Fino por aquí? Ok. Recuérdense que estamos estudiando. Aunque estamos predicando también, pero esto es un estudio. Vamos con la pregunta de mamá, la más difícil, ¿no? Ok. Hablamos del amor, el amor de Dios y el amor al prójimo. El amor de Dios, dice la Biblia, que Él nos ama incondicionalmente. Ahora, no significa que tú ames a Dios incondicionalmente. Y hablamos de amar al prójimo también, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, vamos a ver. Esa parte se las expliqué. Si una persona dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, ¿es verdad? Porque tú no puedes amar al prójimo si no amas a Dios primero. Y le dije que hay un orden. Primero se tiene que amar a Dios para poder amar a alguien más. O sea que si una persona no es cristiana y te dice que te ama, es un mentiroso. No te puede amar porque no ama a Dios. No tiene a Dios en su corazón. Y lo que Él dice que es amor es lo que a Él le enseñaron que era amor, lo que Él entiende por amor, lo que Él comprende en su humanidad. Pero no es amor. Es el significado que Él le ha dado por las películas, por lo que le contaron, por lo que le enseñaron, mas no es amor verdadero. Entonces, ningún inconverso ama a nadie de verdad, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos, ni a nadie puede amar. Ahora, cuando usted llega a los pies de Dios, que usted recibe el amor de Dios en su vida, es que usted ahora puede amar a las personas. ¿Sí entendimos esa parte, no? Okay. Si eso es así, vamos a ver, si eso es así, nosotros amábamos a Dios antes. ¿Por qué ahora lo amamos? Porque se nos Okay. ¿Qué fuera pasado? Que esto no puede pasar, pero ¿qué fuera pasado si Dios no nos fuera amado? ¿Podríamos amarlo a Él? No. Pero como Dios nos ama incondicionalmente y el amor de Dios nunca cambia, entonces como ese amor permaneció siempre ahí vigente, llegó un momento en el que yo caí en sus cuerdas de amor y me enamoré también de Él. Cuando me enamoré de Él, empecé a amar a mi familia, a amar a los demás, a amar al prójimo y empecé a dar amor verdadero. Por lo tanto, todo lo que había antes era simplemente una mentira. ¿Amén?
Aprendan esto. Nadie, ni sus familiares inconversos, ni sus hijos inconversos, ni nadie inconverso lo ama a usted. Eso es mentira. Porque no lo pueden amar porque no tienen amor en su corazón. ¿Sí sabían eso? Y lo que usted ve que parece amor son simplemente instintos carnales. Algo que viene en el ADN. Porque el perro, cuando ve al perrito, usted ve que lo cuida, pero es algo humano, carnal. No es algo que viene del corazón. Porque un perro puede parir un perrito y se lo come. Y él sabe que es amor o no es amor. Él no entiende eso, es algo simplemente genético. Por eso todos cuando vemos un bebé, ¡ay, qué bonito el bebé! Provoca abrazarlo. Es algo de la carne, pero no es algo que venga del corazón. Porque si te dicen que te lo vas a quedar para cuidarlo y mantenerlo, ahí sí te pones a pensar 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces ahí viene la reflexión. Ok, vamos a orar aquí entonces. Yo considero que ustedes entendieron esto. Ahorita les voy a decir que van a leer en su casa. Ay, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza, mi Rey. Gracias por esta revelación tan poderosa que nos has dado, mi Rey, en este momento. Gracias por este mensaje tan precioso y tan espiritual que le has entregado a tus hijos, que nos has entregado a nosotros. Sabemos que es una piedra preciosa que nos has dado en nuestras manos. Un arma, Señor, forjada por ti para ir en contra de Satanás y de sus artimañas y de sus estrategias que vienen a acabar y a derrumbar nuestra vida y nuestra fortaleza en ti. Hoy decidimos tomar esa arma que nos has entregado para luchar contra el adversario. Ya sabemos que eres nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro gran amor, que ese amor nunca cambia, que nos has dado acceso ilimitado a tu presencia y que nosotros hemos sido llamados a manifestar ese amor que nos has entregado a todas las naciones, porque tu amor nunca falla, mi Rey. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús y síguele dando más y más, Señor, para que puedan hacer tu voluntad. Síguelos capacitando y síguele dando fuerza, tanto, Señor, para que cuando llegue el día de su partida de esta tierra, todos puedan decir realmente en esa persona moraba el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Denle un aplauso a Dios. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos 11 personas conectadas en el TikTok. Tenemos a Mayra, Dios te bendiga, Mayra. Mayra está de número 1 ahí con un 24, que no sé qué significa, Mayra, pero gracias por esas 24 cosas. Tenemos a la hermana Karen, tenemos a Raquel, tenemos a Odali, tenemos a Yulexi, tenemos a la pastora Olga y tenemos a Jay. ¿Eres tú, Jay? ¿J. Alejandra? ¿No? Bueno, tenemos a Alejandra. Dios te bendiga, Alejandra. ¿Quién será? No sé. Dios los bendiga. Ya nos vamos de aquí de la transmisión porque se acabó el servicio. Si se quieren conectar para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, denle en seguir, ¿no? En TikTok. Denle en seguir allí, denle en corazoncito y nos vemos el día domingo a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Dios les bendiga. Amén.